Aprender a tejer crochet, el medio punto y sus variables, clase número 5. Vamos a comenzar como siempre, estamos trabajando con la aguja número 4 y lados claros, bien, esto es ideal para principiantes. Hacemos nuestro primer punto o punto de orillo y lo que vamos a hacer son 10 cadenas, como venimos trabajando las muestras en las clases anteriores, ¿sí? Tengan en cuenta que en clases anteriores hemos visto ya el medio punto, toma de lazada, inicio cadena, ¿sí? El punto cruz y las varetas. Ahora nos toca el medio punto y las maneras de tomar los puntos de base. Entonces hago mi cadena de elevación, ¿sí? Y voy a mi primer punto y comienzo a hacer un medio punto. Bien, voy a hacer por toda esta fila un medio punto. En la clase de medio punto y punto cruz habíamos visto la diferencia según la toma de lazada. Bien, ahora como habíamos dicho, básicamente en esta fila lo que vamos a hacer es el medio punto como lo hacemos. Vamos a hacer los 10 primeros. Y recién en la vuelta siguiente es que vamos a ver cómo tomar el punto de base, ¿sí? Recuerden la importancia de hacer una muestra, bien, de 10, en este caso estamos haciendo 10 cadenas de inicio y de 10 vueltas, ¿sí? Entonces ahí voy completando, voy llegando al final de mi fila. Aquí tengo mis 10 puntos, ¿sí? Ahí va. Es así como queda. Cuento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y mi punto de orillo. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotar el tejido y vamos a ver cómo es que generalmente se teje el medio punto, ¿sí? Entonces voy a hacer una cadenita de elevación, bien, y voy a introducir mi aguja de esta manera. Esto es lo que habíamos visto en la clase de medio punto, bien, que habíamos visto en la clase número 1, inicio, cadena y medio punto, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las variables que podemos encontrar en el medio punto? Por ejemplo, posicionar el tejido mirándolo desde arriba, ¿ven? Cómo todo cambia. Es decir, que la manera en la que tomo mi tejido a veces determina el punto que me resulta más cómodo hacer. Y prestemos atención aquí. Aquí que tenemos, como si fueran dos lazadas, ¿ven? Una que va para el lado de atrás, que sería esta, o lo que se conoce como back loop, y esta que queda de nuestro lado, o lo que se conoce como front loop, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es, supongamos que posiciono mi tejido mirando desde arriba, entonces generalmente estas personas tienden a hacer back loop, es decir, tomar la hebra de atrás como punto de base y hacerlo al medio punto, ¿bien? Entonces, tomo la hebra de atrás y hago el medio punto. ¿Cuál es la gran diferencia? Que estoy tomando el tejido, bien, de una manera diferente, lo veo diferente, es decir, normalmente uno lo ve frontal. Las personas que generalmente toman back loop es porque lo posicionan como si fuera mirándolo desde arriba, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo es generalmente, ¿sí? En líneas generales, cómo es las personas que toman front loop, es decir, la hebra de adelante, ¿sí? Ahí vamos a completar la fila y vamos a ver la diferencia, ¿sí? Ahí he terminado, bien. Aquí lo que tenemos, a diferencia del convencional, ¿sí? Es que tenemos mayor elasticidad, ¿sí? Entonces, esto es más elástico que el medio punto convencional y además tenemos una especie de relieve ahí. Vamos a hacer una vueltita más, cadena de elevación y tomo la hebra de atrás. ¿Ven? Incluso estas personas que hacen este tipo de medio punto suelen tomar hasta la aguja de distinta manera. Estas son muchas de las variables que vamos a encontrar dentro del medio punto, ¿sí? Solo que aprender a reconocerlas nos va a servir para a su turno saber cómo tejer para lograr un efecto determinado, ¿sí? Como por ejemplo un elástico, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito, bien. Ahí voy terminando la fila, haciendo mi medio punto, igual que lo hago siempre, solo que de esta manera estoy tomando la hebra de atrás. Es decir, mi punto de base lo estoy tomando diferente, ¿bien? Ahí vamos a ver cómo queda. Es así como nos queda, ven cómo se va formando una especie de relieve, ¿sí? Y es mucho más elástico que el convencional, ¿sí? Ahí está, se nota la elasticidad. Ahora lo que vamos a ver es front loop, ¿bien? Hago cadena de elevación. ¿Cuál sería front loop? La hebra de adelante. Esta sí, esta me cuesta a mí bastante. Introduzco la aguja
y hago mi medio punto, ¿bien? Tomando una sola hebra. Ahí vamos. Ahí. Generalmente estas personas que tejen con front loop toman el tejido también de otra manera, es decir, el tramado, lo que ya van tejiendo de otra manera, y nos pasa exactamente lo mismo con la posición de la aguja, ¿bien? ¿Cuál es la correcta? Como venimos diciendo, la que te resulte más cómoda, ¿sí? En ocasiones las personas que tejen con front loop ponen el tejido así como en diagonal, ¿sí? Es decir, así, ¿ven? Hacíamos back loop mirándolo desde arriba, ¿sí? Los que tomábamos las dos hebras mirábamos de frente y esta es como que lo miraran desde abajo. Entonces, la posición que utilizamos entre el tramado y la aguja a veces determina el punto que estamos haciendo, ¿sí? Es el mismo punto, en líneas generales todo es medio punto. ¿Qué es lo que pasa? Al tener este tipo de variables, lo que logramos son distintos efectos, ¿sí? Es decir, que si hacemos front loop, back loop o tomando las dos hebras, el resultado final del tramado va a ser distinto. La importancia de conocerlos es que nos va a permitir a su turno, cuando queremos lograr un determinado efecto, por ejemplo, que nos quede muy elastizado, saber qué hebra tomar, por ejemplo, y seguimos trabajando con el mismo punto. O bien, si no queremos que quede tan elastizado, tomar las dos hebras del punto de base. Lo ideal sería que vos te encuentres con la manera que a vos te gusta más hacerlo y aprender a reconocer los distintos efectos que vas a lograr en el tramado según el punto de base, ¿sí? Entonces aquí vamos a terminar haciendo front loop y vamos a ver otra manera. Estamos viendo las variables más conocidas que existen, ¿sí? ¿Son las únicas? No, sí hay más. ¿Dónde está el límite? En tu creatividad, ¿bien? Entonces, en líneas generales es así como me queda front loop. Bien, aquí ya estamos mezclando ambas maneras de tomar el punto de base. Vamos a ver una, ¿sí? Que es, en vez de introducir la aguja por aquí, la introduzco por aquí. Bien. Esto nos va a resultar un poco difícil en la primera vuelta. Recomiendo llevar el control de la cantidad de puntos, ¿sí? Es decir, que abajo de la línea del punto de base, bien, por aquí, por el centro, introducir la aguja. Aquí mi elasticidad se reduce a 0 prácticamente, ¿sí? Es muy distinta la elasticidad que logro entre un tipo de punto y el otro, entre una manera de tomar el punto de base y el otro, ¿bien? Y esta, si la repito en todas las filas, va a simular como una especie de dos agujas. Te recomiendo hacer muestras de cada uno para que veas cómo es que te queda y anotar en tu carpeta de muestreo las diferentes formas o tips para que recuerdes al momento de querer hacerlos, ¿sí? Entonces aquí si llevar el control de la cantidad de puntos, ahí me cuesta un poco, ¿bien? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta uno para completar mis 10. Los voy a hacer aquí. ¿Bien? Ahí estamos. Es así como nos quedaría el punto. Y al rotarlo hacemos cadena de elevación y vamos al centro. ¿Bien? Aquí. Hacer nuestro medio punto. Este punto, que reduce muchísimo la elasticidad, también me cuesta mucho. ¿Bien? Si sigo con la misma aguja e hilo, ven cómo cuando mi aguja va tomando otros hilos como se ve en este caso, significa que mi aguja es muy pequeña para lo que estoy haciendo. Es decir, que este punto no solo me demanda tomarlo de otra manera, ¿sí? Sino que además me está exigiendo aumentar por lo menos el número de aguja. ¿Bien? Y me cuesta demasiado tejerlo con esta aguja. Es decir, que si quisiera hacerlo, tendría que aumentar 1 o 2. Ahí ya me está costando bastante, pero en líneas generales se entiende la diferencia. Vamos a terminar esta fila para que veamos cómo queda. Es decir, que de frente y del revés nos quedaría prácticamente igual. ¿Bien? Así, de un lado, y así nos queda del otro. Ven que es muy parecido y la elasticidad reducida a 0.
Bien. Estas son diferentes maneras de tomar el punto de base. Aquí tenemos 3 maneras distintas. Vamos a hacer una más que a mí me gusta como ejercicio para ablandar la mano, porque a mí la que me cuesta muchísimo es front loop, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer mi cadena de elevación, ¿sí? Y voy a tomar en un punto la hebra de atrás y hago mi medio punto. Y en el siguiente voy a tomar la hebra de adelante. Es decir, que según el punto de base ya puedo hacer un tramado todo de medio punto, entre comillas, intercalando un punto con otro, ¿sí? Podría, si quisiera, hacer toda una fila de back loop y otras de reduciendo la elasticidad tomando el punto desde el centro, ¿sí? Eso ya queda a tu creatividad y a lo que quieras lograr con el tramado para hacerlo diferente. Bien, entonces es así como se va mezclando back loop y front loop. El límite siempre va a estar vinculado a la creatividad, a las ganas que tengas de probar y de hacer una muestra. ¿Cuál es la mejor manera de hacer el medio punto? Sin duda alguna que la mejor manera de hacer el medio punto es la que a vos te resulte más cómoda. Aquí solo hemos visto las diferentes maneras de hacerlo. Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo y si te ha quedado alguna duda, házmelo saber en los comentarios.